Bueno, ya interpretamos qué significa T, qué significa G de X, G de T, perdón. Ahorita calcular el vértice como se los había dicho. No voy a volver a escribir la información, se borró, pero continuamos. Bueno, G de T la escribimos. Aquí está, bueno, G de T es igual a 64T menos 16T al cuadrado. Este es el error que cometió el libro. Aquí tenía que haber sido T. Bueno, lo que hacemos es calcular vértice. Primero interpretemos una función, ¿quién es ABC? Escribimos la función f de x o el formato general de una función de segundo grado, que es ax al cuadrado más bx más c. Esta es la función de segundo grado en su forma general, si la tuviéramos así. Acá la tenemos desordenada, un poco desordenada la función g de t. Hay que ver cómo la ordenamos. ¿Quién debe ir primero? Según el orden del formato general, debe ir primero el término con exponente cuadrado, el término cuadrático. Tenemos acá el 16t al cuadrado, que es el término cuadrático. Solo lo cambiamos de posición, así, intercambiamos, quedaría menos 16t al cuadrado. Y el 64t es positivo, lo voy a escribir más 64t. Ya ordenada, determinamos A. A es igual a menos 16 y B es igual a 64. Término C es 0, como no hay. Y ahora determinamos H. Recordemos que el vértice tiene coordenadas H, K y la coordenada K, este es el valor máximo de lo que estemos encontrando. En este caso sería el valor máximo de G de T. K sería el valor máximo de G de T. Este sería entonces, como representa G de T altura, sería K la altura máxima. Bueno, primero hay que encontrar H para lograr encontrar G de T, que es K. H lo determinamos con la fórmula que es H igual a menos B sobre 2A. Uy, B sobre 2A. Hoy sí. Y dividimos acá, sustituimos, perdón. Sería menos B. B sería 64. Abajo 2 por A. A es menos 16. Con lo que sé que me va a dar un resultado positivo porque aquí hay un menos, aquí hay otro menos, al final se va a hacer más. Y 16 por 2 es 32. Luego aquí. Igual 32. Aquí es 64. 64 sobre aquí 32. Y acá es 32 negativo. Si tenemos que poner los signos, aquí me faltó el otro. Aquí estamos. 2 menos, que al final se vuelve positivo. 64 entre 32. Esto es a 2 porque 64 es el doble de 32. Esto a 2 positivo al final. Entonces, en H igual 2, nosotros vamos a encontrar el valor máximo. Ya teniendo K, lo voy a escribir acá. K es igual 2. Borro aquí el procedimiento. Calculo acá. Calculo acá. K va a ser igual a que nosotros tomemos la función G de T y en lugar de T nosotros pongamos el valor de H que acabamos de encontrar. G de 2. G de 2 sería menos 16 T al cuadrado, pero como T es 2, ponemos 2 al cuadrado, más 64T, más 64 por 2. G de 2 es igual a 2 al cuadrado.
Esto es 4. 4 por 16, veamos, 64 menos 64. Y aquí 64 por 2, vamos a ver. 64 por 4 por 2, 8. Y 6 por 2, 12. 128. Bueno. Y acá, gracias, g de 2 es igual, aquí la resta es obvia, da 64. Positivo, con el signo del mayor. En 64, la altura máxima que alcanza es de 64, no dice en qué unidad de medida. Segundos, pies, aquí dice una velocidad inicial de 64 pies por segundo. La altura máxima los alcanza a los 64 pies, es lo que nosotros hemos llegado. Vamos a ir a ver por acá. Cabal, 2,64. Las coordenadas del vértice. Y entonces tenemos la altura máxima que es 64. Hay que interpretar la información, eso sí, no solamente queda hasta acá y ya. Como hay que responder a las preguntas, no de manera, si la pregunta es como es de la manera cotidiana, o sea, nos la dicen cuál es la altura máxima, no vamos a dejar una respuesta solamente matemática, sino que también verbal. Vamos a escribir cuál es la altura máxima que alcanza la pelota. Vamos a escribirla acá. La altura máxima de la pelota es 64 pies. Y el tiempo en que se tarda en alcanzar la altura máxima sería este valor. Dice acá, ¿en qué momento alcanza la altura máxima? Nosotros determinamos que el h igual 2. Este es el tiempo, bueno, el t que nosotros cambiamos acá sería tiempo, h2 lo tomamos como tiempo. En ese tiempo nosotros determinamos la altura máxima. Entonces, h me representaría el tiempo en que se alcanzó la altura máxima. Y así. Y así vamos a estar resolviendo los demás problemas de este tema. Veamos. Por aquí hay ejemplos también así. Valor mínimo de la función cuadrática. Es lo mismo. Me van a preguntar cuál es la profundidad máxima que alcanza o me van a preguntar la profundidad mínima. No sé. Vamos a ver acá. Dice esta pregunta. ¿Cuál debe ser el valor X, altura de la pared, para que la longitud de la escalera sea mínima? O sea, me preguntan el vértice. Pero como el gráfico de la función en este caso va a quedar como este estilo, por eso es que nos refieren a que va a ser un mínimo. Cuando es una función abierta hacia abajo, así, entonces ahí es máximo. Y aquí vamos a hacer el mismo procedimiento que yo les mostré. Tomamos la función y en este caso sí la nombraron como lleve. No le pusieron f de x. Bueno, como se puede hacer o alternar esa información, no hay problema. Igual hacemos el mismo procedimiento, determinamos la intercepción. Ahora, de manera breve, explico este tema de la intersección de la función con los ejes y y el eje x. Bueno, si a mí me dan una función de segundo grado, una función que aquí la escriben en forma general, ¿ve? F de x igual a x cuadrado más bx más c. Esa es la función general de segundo grado. El valor c, el término independiente, este va a ser el intercepto con el eje y. Lo vamos a observar acá. Voy a escribir acá una función f de x. F de x igual a que 5x al cuadrado menos 9x más 5, o bueno, más 3 voy a poner. Bueno, aquí le llamamos interceptos. Primero voy a señalar acá los interceptos que existen. Interceptos son los cortes, la línea verde que observamos acá es la parábola de esta función, son los cortes que la línea tiene con los dos ejes. Sería este el primer corte,
Este es el segundo y tercer corte que se dan en el eje X. Y la gráfica de la función de segundo grado usualmente tiene los tres cortes, así, siempre uno con el eje Y dos con el eje X. Estos sí no siempre ocurren. A veces no hay cortes con el eje X. Un ejemplo puede ser este. Voy a subirlo un poquito más. Voy a cambiar el valor C, poner 7. A veces no existen cortes con el eje X. Y eso es cuando la función no tiene solución. Y acá vemos que sí hay corte con el eje Y. El corte con el eje Y siempre va a existir. Ese sí, siempre. Pero los con el X, esos probablemente no los encontremos. A veces no van a ver. Bueno, ¿cómo los determinamos nosotros? Haciendo el gráfico. Se puede hacer el gráfico y que nosotros determinemos acá de manera gráfica cuáles son los cortes y los encontremos. Sí, pero también ahí está la forma matemática de cómo hacerlo, con un procedimiento. Bueno, el primer corte que vamos a analizar, que es el corte con el eje Y, este no es necesario hacer un procedimiento en su mayoría de veces, corte con el eje Y. El corte con el eje Y lo observo en una función que tiene la forma general, siempre lo observo en el término C que señalo acá. Si ustedes recuerdan, tenemos la forma ax cuadrado más bx más c. Acá tenemos el valor C y acá tengo el valor C también. La función siempre corta al eje Y con relación al valor del término C de la función. Siempre hace un corte así. Este es el análisis del corte del eje Y. Ahora, si nosotros quisiéramos analizar el corte con el eje, por ejemplo, con los ejes X, saber cuándo no hay, cuándo sí hay, tenemos que ir a hacer un procedimiento extra que se vale de la fórmula general, fórmula que ya la hemos trabajado nosotros. Bueno, ¿qué hacemos entonces para encontrar los cortes? Veamos, vamos a tomar acá los valores de A, B y C. A es igual 5, el B es igual menos 9, aquí pongo B es igual menos 9 y el C es igual a 7. Con estos valores ya me voy a usarlos a la fórmula general que ya creo que se la pueden, que es menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4c sobre 2a. Aquí vamos a poner de fórmula va menos b, menos un paréntesis voy a poner, porque dentro de ese paréntesis voy a poner el valor que tiene b según la expresión que me dan. Aquí el más menos, que lo voy a dejar así junto. Raíz, sí que me va a tocar dibujarla. B al cuadrado sería paréntesis al cuadrado, menos 4a paréntesis en lugar de a, paréntesis en lugar de c, sobre 2a. Así. Y ahorita nosotros cambiamos acá en las expresiones los valores. Aquí en lugar del paréntesis vacío voy a poner adentro el valor de b, que es menos 9. Acá en este paréntesis, b al cuadrado sería menos 9 al cuadrado, menos 4a, a es 5, c es 7 y sobre 2a, a es 5. Hacemos las operaciones, primero se hacen las operaciones dentro del paréntesis, que están acá dentro de la raíz, perdón. Menos 9 al cuadrado es 81. Voy a hacer las operaciones por acá, 81, menos 4 por 5 por 7, 4 por 5, 20, 20 por 7 es 140, entonces sería menos 140. Bueno, hago este cálculo, lo voy a hacer todas las operaciones que están en el paréntesis. Ustedes la hacen tal y como está en la calculadora, pero este 2 es un exponente, no es un 2. Así normal que yo he escrito, así como yo lo he hecho acá, yo no los puedo escribir así pequeñitos.
Y acá esto me da un resultado negativo. Me da, si a esto le quito 80, me da 60, 59, menos 59. Me da negativo. Y en este proceso a mitad me voy a dar cuenta si hay o no cortes con el eje X. Aquí a mitad del uso de la fórmula general. Voy a poner acá igual a este menos 9 hacen un más 9 más menos de la fórmula. La raíz, que la dibujo. La raíz de menos 59 sobre 2a, que esto es 10. Va. Lo que sigue es calcular la raíz de menos 59. Pero la raíz de menos 59 no se puede calcular. Esto da más error, ya lo habíamos estudiado en unidad 1, que esto da más error y lo que sale de acá es una expresión compleja, un número imaginario. ¿Qué pasa cuando llegamos a un resultado así? Esto significa que la expresión no tiene cortes con el eje. Esto quiere decir, si yo llego acá a un número negativo dentro de la raíz, no tiene cortes con el eje X. Si yo utilizo la forma general y me da esto, un número negativo, no tiene cortes con el eje X. No hay cortes. Bueno, pero ¿qué pasa si la varío? Así como la teníamos. ¿Se acuerdan que había puesto 3 acá inicialmente? Acá sí hay cortes, aquí hay cortes y se varió acá. Si es 3 aquí, ya el corte con el eje Y ya no está, no debería estar en 7. Debe estar en 3. Aquí está. ¿Y qué pasa? ¿Me va a dar negativo lo que está dentro de la raíz? No, en este caso, si yo pruebo con la nueva ecuación, no voy a llegar a un resultado negativo aquí dentro de la raíz, voy a determinar dos valores X. Y esos dos valores X van a corresponder a los cortes con el eje. Aquí voy a tener el primer resultado X, que sería X1, y aquí tendría el otro corte, que sería X2. Las dos soluciones corresponderían a los dos cortes que hay con el eje. Solo de manera rápida lo comprobamos. Ya sé, no es 7, es 3, lo corregimos. Acá es 7, ya no es 7, es 3. Acá haciendo la operación. Aquí no era 140, entonces si ya no es 3, esto sería 4 por 5, 20. 20 por 3, 60. 60, esto es 19. Perdón, 21. Y aquí tengo 21. Y aquí ya no sería 59, sino que esto sería 21. Y acá esto sí tiene raíz cuadrada, pero no es exacta, va a ser un número decimal. Pero sí es posible calcular dos soluciones con estas expresiones. Aquí estaría el valor x1 que nosotros calculemos, el valor x2 para la solución. Esto sería el análisis de los cortes con el eje X. Bueno, solamente eso, terminamos ya la clase.